Desde hoy vamos a comenzar a escudriñar o a estudiar el libro de Hebreos, que es uno de los libros del Nuevo Testamento, perdón, el libro del Nuevo Testamento, y donde vamos a empezar a escudriñar el texto poco a poco por los capítulos y con el tema. El día de hoy vamos a hablar con el tema Dios habla por su Hijo. Con este tema vamos a compartir en esta tarde. Para ello vamos a comenzar con el libro de Hebreos capítulo 1. Desde el capítulo 1 vamos a comenzar y poco a poco vamos a ir estudiando otros capítulos. Vamos a ver entonces Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 4. Vamos a leer en esta ocasión. Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 4 leo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta el versículo 4 hemos leído. Para los que se van integrando recién a esta transmisión, sean todos bienvenidos en esta plataforma virtual. Estamos en el estudio bíblico del libro de Hebreos, hoy comenzando el capítulo 1, como mencioné antes, con el tema Dios habla por su Hijo. Y acá es donde nosotros debemos hacer la distinción, porque la Biblia, el canon bíblico que nosotros tenemos, el que usamos, corresponde a 66 libros, divididos en dos partes. En el Antiguo Testamento 39 libros, el Nuevo Testamento 27 libros, de los cuales la mayoría se conoce su escritor, o sea, quién había escrito el libro, pero uno de los libros que está en discusión y del cual no se tiene claridad acerca de su escritor. Porque tenemos que convenir en algo, hermanos, debemos distinguir dos cosas: el autor con el escritor. El autor, es decir, que existe el autor del texto bíblico, de la Biblia, del canon bíblico, es Dios. Porque uno de los parámetros que han considerado los eruditos para seleccionar los textos bíblicos, los libros de la Biblia, ha sido precisamente el que sea la palabra de Dios, o sea, que haya sido inspirada por Dios. Los libros que han quedado fuera del canon bíblico se consideran libros apócrifos o libros deuterocanónicos. O sea, deutero significa fuera, canónico, es decir, fuera del canon bíblico. Entonces, la versión que nosotros utilizamos hoy en día es la Reina Valera de 1960 y según los eruditos de la Biblia, cada libro tiene su escritor, pero un solo autor. Dios es el autor de la Biblia. Pero entre los libros del Nuevo Testamento, uno de los libros que no se conoce su escritor es precisamente el libro de Hebreos. No se ha definido quién ha sido el escritor del libro de Hebreos. Sin embargo, el libro de Hebreos revela muchas cosas importantes para nuestra vida. Si tuviéramos que definir el libro de Hebreos y hiciéramos un paralelo con el Antiguo Testamento, podemos decir que el libro de Hebreos también es una especie de Levítico del Nuevo Testamento, pero más acotado. Es decir, que explica mucho acerca del sacrificio antiguo, acerca de la función del tabernáculo, del sumo sacerdote, pero está mucho más acotado, obviamente. Sin embargo, es un libro que está dirigido principalmente a los hebreos, a los judíos, a las personas que conocen acerca de la ley, acerca de los mandamientos de Dios. Entonces, una persona, si lee el libro de Hebreos de manera simple, tal vez no podrá comprenderlo de buenas a primeras, pero después de escudriñar el Antiguo Testamento, después de buscar sobre el sistema de sacrificios antiguos, sobre la construcción
del tabernáculo de reunión, entonces llegará claridad en su mente, obviamente en su corazón. Entonces hoy quisiera partir con este tema porque acá el versículo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ya según este texto dice que Dios habla, o habiendo hablado, está hablando el tiempo pasado, de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Ya, el libro de Hebreos está indicando, insisto, es una carta escrita al pueblo hebreo. Está diciendo que a los padres, o sea, a sus antepasados, Dios había hablado por medio de sus santos profetas. Está escrito así, ¿no? A los padres por sus santos profetas. Entonces, los profetas para los judíos, para los israelitas, son personas importantes porque Dios había hablado por sus profetas, porque profeta significa la voz de Dios, ¿no? El profeta en sí es un hombre que transmite solamente lo que Dios dice. Si el profeta incluye su opinión, su punto de vista, entonces esta persona no podemos decir que es profeta. El profeta tiene la función como si fuera un repetidor, ¿no? Un repetidor. Es decir, que lo que recibe de Dios, él también lo debe transmitir al pueblo, sin cambiar ni una palabra, sin cambiar tampoco la intención de lo que Dios quiere decir. Es importante, ¿no? Por ejemplo, yo en una ocasión estuve investigando sobre las versiones de la Biblia y sobre el tema de la Reina Valera 1960. Cuando yo investigué un poco, decía que la Reina Valera 1960 es una de las traducciones al español, pero que el tipo de traducción que se ha hecho se llama traducción del lenguaje formal. ¿Qué quiere decir esto? Que los que habían traducido la Biblia desde el idioma original, o bien desde el hebreo o desde el latín, ellos habían puesto las palabras tal cual era la palabra original. Es decir, que traducción palabra por palabra. Esto busca en algún sentido una traducción mucho más cercana, más genuina al texto original, al manuscrito original. Ustedes deben saber que la Biblia no fue escrita, o el manuscrito no es en español. Alguien puede decir: esta Biblia la escribieron en español. No, esto es una traducción del manuscrito original. Según se entiende, el Antiguo Testamento en gran parte el texto ha sido escrito en hebreo, ¿no? Alguna parte en arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego koiné, que se dice, según los historiadores, es un tipo de griego muy común, ¿no? ¿Con qué intención se ha ocupado este tipo de lengua, o sea, el griego koiné? Para que sea mucho más comprensible por las personas. Entonces la traducción al español también debe ser fiel al manuscrito original. Entonces nosotros, pensando en esto, y podemos confiar detalladamente que la palabra de Dios en español también es la palabra, y genuina la palabra verdadera. Si algunas personas también pueden investigar sobre algunos conceptos que en el idioma original tal vez nos dará la explicación mucho más detallada, mucho más profunda acerca del texto. Pero no debemos desconfiar del texto en el idioma que nosotros estamos leyendo, español. También la Reina Valera es una versión de la Biblia que se acerca más que otras versiones al texto original, ¿no? Así yo puedo definirlo, ¿no? Una versión que con más claridad se acerca al texto escrito en el manuscrito original. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera decir que la Biblia está mencionando, Dios había hablado muchas veces por los profetas. Por eso tenemos libros de los profetas mayores, entre ellos está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Están los libros de profetas mayores, y aparece también el libro de Lamentaciones. Y luego tenemos los 12 libros de profetas menores, donde están, por ejemplo, Oseas, también Habacuc, Ageo, Malaquías, ¿sí? Existen varios libros de profetas menores que en realidad reciben el nombre de profetas menores
necesariamente porque son libros mucho más cortos, ¿no? O sea, en cantidad de capítulos son muy acotados. Algunos llegan a ser un capítulo. Pero por ejemplo el libro de Isaías tiene más de 60 capítulos, ¿no? Entonces podemos decir son profetas mayores porque tienen un contenido mucho más amplio. Es así, ¿no? Así podemos llamar profetas mayores porque tienen mayor contenido. Pero Dios por medio de sus profetas ha hablado, ¿no? Ha hablado en este caso a la humanidad, específicamente a la nación de Israel. Pero el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya la Biblia nos está enseñando que Dios, después de haber utilizado a sus profetas, finalmente Dios utiliza a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios ha hablado en los postreros días. Entonces la Biblia, ¿qué llama postreros días? Es decir, a los días finales, a los últimos días. Ese tiempo se refiere el tiempo desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestra época. Viene a ser postreros días. Por eso la Biblia dice que Jesucristo vino en la consumación de los siglos, ¿no? Es en el último periodo de la tierra, en el último periodo de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo había venido a este mundo. Acá dice que a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya, aunque solamente hemos leído 4 versículos, pero en estos 4 versículos el escritor del libro de Hebreos nos explica demasiadas cosas. Acá está mencionando que Dios había dado a Jesús, constituyó como heredero de todo, y además dice que a quien asimismo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, de repente nuestra cabeza empieza a tornarse un poco compleja, ¿no? Ya imagínense ustedes, está el Padre, está el Hijo que es el heredero, pero a la vez por el Hijo el Padre hizo todas las cosas. Entonces, está mencionando que Jesucristo tiene el carácter de creador del universo, pero es el Hijo también. Entonces, este tipo de explicación, cuando nosotros tratamos de hablar con la gente, alguien puede estar un poco confundido, ¿no? Como el Hijo a la vez, siendo el Hijo puede ser el Creador, como siendo el Hijo también es el Padre. Así alguien leyendo la Biblia puede hasta estar, o hasta un poco su cabeza puede girar, ¿no? Dar vuelta. Pero no es necesario que nuestra cabeza dé vuelta, porque solamente nosotros leyendo el texto, leyendo la Biblia, lo que nosotros podemos aprender es cómo podemos aceptar conforme a lo que Dios dice. O sea, porque es algo impensado, ¿no? Cómo el Hijo también a la vez es el Padre de todos. Cómo el Señor a la vez es hermano de todos. Entonces, este tipo de análisis, nosotros más que confundirnos, nosotros podemos aceptar porque en Jesucristo está todas las cosas. Jesucristo es todo, ¿no? Porque por Él Dios había creado este universo. En el libro de Génesis capítulo 1 está escrito lo siguiente. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Está escrito así, ¿no? Y cuando leemos el libro de San Juan capítulo 1, ¿qué es lo que dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la misma Biblia no se contradice, porque está diciendo que Dios es el creador, sin duda. Por eso en el versículo 1 de Génesis 1 dice: en el principio creó Dios. Pero en el versículo 3 dice: y dijo Dios. O sea, añade no solamente Dios como creador, sino que su palabra, es decir, el Verbo. Entonces, cuando Dios creó este universo, este mundo, Jesucristo estaba con él. Pero durante mucho tiempo Dios había utilizado
a los profetas. ¿Para qué? Para mostrar al pueblo de Israel acerca de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, de lo que Dios quería hacer. Pero dice acá, en los postreros días, Dios había hablado por su Hijo. Entonces, para hablar por su Hijo, ¿qué es lo que hace Dios? Debe enviar a su Hijo a este mundo. Se llama el mundo temporal o el mundo terrenal. Entonces nosotros que somos personas limitadas para comprender acerca del mundo eterno de Dios, solamente nos queda realmente, hermanos, no estoy a ustedes tratándoles de ignorantes, no estoy hablando de eso, sino que nos queda solamente aceptar muchas palabras que Dios nos ha dado por la Escritura. Nosotros tratamos de comprender todo lo que Dios dice, entonces, ¿cómo nosotros podemos caminar con Dios? O sea, por ejemplo, a veces mi hijo, cuando yo le digo algo, él me pide explicación de todo lo que yo le digo. Pero a veces ni siquiera es necesario explicarle, ¿no? Sino que ya vamos a ir allá, entonces él tiene que seguirme, ¿no? En algún sentido, la relación entre el padre y el hijo también es por la fe, porque el hijo no comprende todo lo que su padre dice. A veces el hijo no entiende cómo es posible llegar hasta ese lugar, cómo vamos a llegar a tal lugar. Entonces, el hijo solamente por la falta de sabiduría, o sea, por tener una sabiduría inferior a la del padre, muchas veces tiene que caminar conforme a lo que su padre le dice. ¿No es así? Entonces hay cosas que ustedes tal vez podrán entender de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, pero hay palabras, hermanos, que ustedes no pueden comprender, ni yo tampoco, pero que nosotros sin duda llegamos a aceptar. Dios me dice de esta manera, entonces nosotros por la fe llegamos a dar los pasos, llegamos a confiar. Si Dios me lo dice, significa que esto será para bien. Porque en el libro de Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas ayudan a bien, dice, a los que aman a Dios. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dijo. Entonces, ¿esto qué significa? Las cosas que yo pienso que serán buenas, las cosas que yo pienso que no son tan buenas, las cosas que yo pienso que son más o menos, dice que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, esta sabiduría no puede caber en nuestra mente. ¿Por qué? Ustedes pensarán que no todas las cosas son para bien. ¿No es así? Pero la Biblia dice que todas las cosas, o a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, al escuchar esta palabra, estimados hermanos, nosotros no siempre estaremos de acuerdo, ¿no? A veces hay cosas que Dios nos permite en nuestra vida, o la palabra que Dios nos permite por su iglesia en nuestra vida, que no nos parece que nos producirá algo bueno. Al contrario, a veces pensamos, ¿y esto acaso no va a perjudicar mi vida? ¿Acaso esto no me va a permitir fracaso en mi vida? Entonces, cuando los hermanos, escuchando la voz de la iglesia, escuchando la voz del siervo, a veces ustedes tienen cuestionamientos en su corazón, ¿no? A veces en sus corazones está surgiendo la incredulidad. ¿Por qué me dice eso? Sería mejor si hiciéramos de esta manera. Sería mejor si de esta otra manera. Pero aquí es donde yo quisiera detenerme un poco, porque acá dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya la sabiduría de Jesús, hermanos, ¿es superior a la nuestra o es inferior? Quiero que ustedes respondan esta pregunta. Los que están en Zoom, los que están en Facebook, los que están en TikTok. ¿La sabiduría de Dios es superior a la nuestra? ¿Sí o no? Creo que sí. Algunos no responden porque no saben o porque están dudando. Ya, la sabiduría de Jesús, la sabiduría de Dios es superior a nosotros. Ya solamente contando los años que Jesús ha existido y los años que ustedes han existido, ya podemos decir que es superior.
Porque la Biblia dice que Jesús ha estado desde la eternidad. Es decir, que antes de que Jesús se presentara con el cuerpo ante nosotros, ya la sabiduría, o sea, ya Él existía. Por eso en el libro de San Juan aparece acerca de la preexistencia de Jesús. Cuando los judíos escucharon, cuando Jesús le dijo que Abraham me conoce, Abraham se gozó de que vería mi día, los judíos se escandalizaron en gran manera. Tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Abraham había vivido a la época de Jesús 2000 años antes. Pero Jesús estaba diciendo que Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Así dijo. Entonces los judíos estaban, creo que su cabeza estaba echando humo, ¿no? Porque ellos no podían calcular, a ver, este hombre tiene 30 años, entonces nació hace 30 años, pero Abraham, nuestro padre Abraham, hace 2000 años, ay, ni siquiera ha tenido 50 años puede haber estado con Abraham. ¿Cómo él puede decir de esta manera? Y ahí nosotros, con ese tipo de respuesta de Jesús, podemos entender que la preexistencia de Jesucristo, ¿no? Del Hijo, solamente Él había nacido en este mundo hace 2000 años, ¿no? Ese día Jesús apareció ante nosotros con el cuerpo humano, como nosotros. O sea, teniendo el mismo cuerpo que nosotros, pero la Biblia dice, la única diferencia es que sin pecado. Además, dentro de Jesús desde el principio estaba el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso en un relato de San Lucas, cuando Jesús tenía 12 años, se le halló disputando en el templo con los maestros de la ley. Personas que eran especialistas en la lectura de la Torá, del Pentateuco, son los libros escritos por Moisés. Estaba discutiendo temas que son de incumbencia de los adultos, ¿no? De personas que han estado muchos años dedicados en el camino, o en la profundización de las escrituras. Pero el Señor Jesucristo, teniendo 12 años, sin haber recibido una educación especial por algunos profesores de la ley, sino que teniendo en él mismo el Espíritu de Dios, él podía debatir sobre temas con los intérpretes de la ley, con los judíos, con los maestros de la ley a la edad de 12 años. Cuando él tuvo 30 años, comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, cuando nosotros leemos el libro de San Mateo, parte diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesucristo desde el reino celestial ha venido al mundo terrenal. El reino de los cielos ha venido hasta este mundo. Entonces, ¿qué mejor que el mismo Dios o el mismo Hijo de Dios a hablar a los hombres? Mejor que lo que dicen los profetas. Mejor, más directa la información que lo que dicen los profetas. Entonces Dios, enviando a su Hijo, dice, en el periodo final, en el tiempo postrero, por medio de Él, nos habló. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ya es la imagen misma de su sustancia, no es una creación. Ya hubo una época, hermanos, cuando nosotros leemos un poquito de historia de la iglesia, donde se debatía, ¿Jesús es criatura o es el creador? ¿Jesús es el mismo Dios o es una criatura de Dios? Hubo algunos que se levantaron diciendo, no, Jesús es una creación de Dios, no es Dios encarnado. Es una creación. Pero acá el libro de Hebreos nos dice que es la imagen misma de su sustancia. Es decir, que del mismo Dios, una imagen, dice la misma imagen de su sustancia. Un mismo Dios que se presenta ante el hombre con tres personas. Es el Padre, es Hijo y también es Espíritu. Entonces, esta teología hasta hoy es motivo de debate en las transmisiones de TikTok, en las transmisiones de YouTube, en las transmisiones de Facebook. A veces nos encontramos con esto.
Por una parte están los trinitarios, por otra parte los unicistas, y unitarios, en fin, o no sé bien cuál es el concepto, creo que unicistas, ¿no? Entonces ellos están hablando, no, Dios solo es uno, por un versículo que sale en la escritura. Pero cuando nosotros leemos desde el Génesis 1, vemos tres personas de Dios. Los tres primeros versículos de la Biblia nos relatan que existe el Padre Dios, el Espíritu de Dios y el Hijo. ¿Sí? Yo hace un rato acabo de hablar sobre esto, ¿no? En el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3, dijo Dios. Así habló. Entonces están tres personas en uno. Y luego el versículo 26 dice, hagamos al hombre conforme nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Entonces no hay duda de que Dios está presentándose ante la humanidad en tres personas. Por eso, si pensamos así, tres personas de Dios, en la primera época, o vamos a hablar, la primera era es la era del Padre. Dios hablando por medio de sus santos ángeles, Dios hablando directamente, habla a veces la Biblia, Dios hablando por los profetas. Esa es la era del Padre. Pero la segunda era viene a ser la era del Hijo. Es decir, que el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra, la forma de emitir el mensaje de Dios o la voz autorizada para transmitir el corazón de Dios era por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces podemos decir la era del Padre, luego la era del Hijo. ¿Hasta ahí está completo? No. Sino que falta una última era, pero que tiene relación directa con la segunda. Viene a ser la era del Espíritu Santo, y que precisamente, ¿cuándo parte esto, hermanos? Esto parte en el libro de Hechos capítulo 2. Cuando exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo cae de manera permanente a este mundo. Eso aparece en el libro de Hechos capítulo 2. Porque nunca el Espíritu Santo había estado de manera permanente en esta tierra, nunca había caído sobre esta tierra, sino que a veces venía y llegaba a las personas, a veces venía y se colocaba en las personas, pero del momento en el que en el día de Pentecostés, es el día 50 después de la resurrección de Jesús, cae el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios dice que le da poder a la iglesia. Veamos. El libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y en el capítulo 2 precisamente habla sobre la escena de la llegada del Espíritu Santo de Dios de manera permanente a nuestro mundo. Versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es correcto, ¿no? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, antes de que cayera el Espíritu Santo de Dios, no estaban teniendo el Espíritu de Dios, pero después de que cae el Espíritu Santo de Dios, es decir, que es la llegada del Espíritu de Dios a este mundo.
Entonces la Biblia en el libro de Hechos nos muestra dos maneras de recibir el Espíritu Santo de Dios. Uno es si ustedes estuvieron en la época del Pentecostés, cuando estuvieron ahí, entonces ustedes pueden recibir el Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén. Pero creo que ninguno de los que están presentes acá estuvo en ese año, ¿no? ¿No es así? Ninguno de ustedes estuvo, yo tampoco. Por lo tanto, la segunda manera de recibir el Espíritu Santo de Dios es por la fe. Es por medio de la fe en la obra de Jesús. Es la manera que el libro de Hechos nos enseña también. Por medio de la fe, porque ustedes no estuvieron el día de Pentecostés, es decir, que ustedes no recibieron el Espíritu Santo el día que descendió, sino que ustedes reciben el Espíritu Santo ya estando el Espíritu Santo en este mundo. Esto debemos saber. Alguien en esta época se confunde, pero los únicos que recibieron el Espíritu Santo de Dios que cayó en el momento que cayó del cielo fueron las personas que estuvieron en Jerusalén. Solamente ese grupo. Pero ustedes, para aspirar a recibir el Espíritu Santo de Dios, no es que el Espíritu Santo de Dios desde el cielo caerá, sino que ya está en este mundo. Solamente que el Espíritu Santo entra cuando la persona acepta el perdón de sus pecados. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? ¿O ustedes piensan que el día que reciben el Espíritu Santo de Dios directamente del cielo cae nuevamente? No es así. Sino que la Biblia dice que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces no es que el día que ustedes creen, en ese día el Espíritu cae desde el cielo, sino que ya está en este mundo. Ahora lo que hace es, empieza a dirigir, empieza a gobernar sus corazones. Ya, todos los que reciben el Espíritu Santo de Dios, ¿en qué se convertirán entonces? En personas que tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, son santos, son justos, son limpios. Son personas de Dios. Ya, este grupo de personas que había creído en Jesús viene a ser la iglesia, viene a ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice que en los postreros días Dios habla por su Hijo, no está diciendo algo incoherente, sino que Jesucristo habló en el tiempo en el que estaba viviendo durante 3 años y medio. Pero en el libro de Efesios nos explica que existe la conformación del cuerpo. Es decir, existe la cabeza, existe el cuerpo. ¿No es así? O sea, aquí yo estoy hablando con ustedes, esto es mi cabeza, un poco cabezón, ya es mi cabeza, y luego mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo. Entonces yo muevo esta mano y esta otra, ¿no? Y luego tengo que mover hombros, ¿sí? Hombros. ¿Eh? También yo puedo mover cejas, usted también, ¿no? También la boca. Todo lo que ustedes están haciendo, o sea, el movimiento de su cuerpo, de sus manos, de sus pies abajo, reciben la dirección. ¿De dónde? Desde la cabeza, ¿no? La cabeza viene a ser la que envía una señal eléctrica para que el cuerpo pueda moverse. ¿No es así? Yo recuerdo muy bien que cuando tuve el accidente hace algunos años atrás, cuando caí del techo, y luego estando en el hospital durante varias horas, y en la noche, en la madrugada, me mandaron de vuelta ya a la casa. Pero desde mi cabeza yo le dije a mis piernas, párense. Pero mis piernas no reaccionaron. No podía levantarme de la silla. Entonces la razón era porque la última vértebra de mi columna vertebral había sido un poco dañada, ¿no? Estaba lastimada. Había sido, ¿cómo decir? Tenía una fractura, una leve fractura. Entonces, por estar una leve fractura, ya cuando mi cabeza le ordenaba a mis piernas, ¡muévanse!, las piernas no se movían. Entonces, de la misma manera, la Biblia establece que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, hermanos, para no redundar tanto en el tema, lo que nos está diciendo la Escritura es que por medio de Jesucristo Dios nos habla, es decir, que la iglesia es por quien Dios nos habla en esta época.
Pero alguien tal vez no puede todavía comprender esto, o tal vez alguien todavía no acepta bien esta palabra. Entonces está confundido, ¿no? ¿Cuándo yo puedo oír la voz de Dios? Solamente cuando yo leo la Biblia, entonces ahí yo puedo oír la voz de Dios. Si yo no estoy diciendo, hermanos, que cuando usted lea la Biblia, Dios no les hablará a sus corazones. Pero tal vez ustedes todavía no han podido interpretar correctamente la Escritura, porque Dios ha establecido a la iglesia como, ¿qué dice? Ya veamos el libro de Efesios, un momento. Efesios, capítulo 1, el versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino en el venidero. Versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, si ustedes quieren aprender bien la vida de fe, ustedes deben saber que existe el conducto, la forma como Dios nos enseña, como Dios nos habla en esta época, ¿no? Dios ha establecido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia. Entonces, cuando la iglesia nos manda, cuando la iglesia nos dice, cuando la iglesia nos indica algo, ustedes no digan: yo no obedezco a los hombres, yo obedezco solo a Dios. No cometan este error, o sea, no digan esta barbaridad, ¿no? Sino que ustedes deben saber que Dios utiliza a la iglesia durante muchos años para guiar a su pueblo, para guiar a los santos, para guiar ¿a quién? A nosotros, ¿no? La iglesia tiene esta potestad, esta autoridad. Pero alguien tal vez todavía no comprendió bien esta parte. Entonces, cuando la iglesia me habla, entonces yo pienso que tal vez, puede ser, no sé muy bien, ¿eh? Entonces, siendo una persona bien inmadura en la fe, piensa que lo que me dice la iglesia, si lo escucho, no, si no escucho aparte. No deben pensar ustedes así, sino que desde hoy vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Cuando la iglesia nos habla, cuando el siervo de Dios nos habla, vamos a pensar así: Dios está queriendo decirme algo, Dios quiere enseñarme algo, Dios quiere dirigirme de esta manera. No menosprecien ustedes la iglesia, no menosprecien al siervo de Dios, porque no es que el mismo siervo, no es que la misma iglesia se establece por sí misma, sino que Dios es quien establece la iglesia. Dios es quien establece su siervo. Dios es quien establece de esa manera. Entonces, muchos años nosotros hemos vivido menospreciando esta guía, ¿no? Esta manera de vivir. Porque para ustedes era más correcto, más sabio lo que ustedes han razonado. Lo que ustedes están pensando es más correcto. Lo que ustedes están sintiendo es más correcto. Lo que ustedes están sintiendo parece que es algo bien espiritual. Por eso cuando la iglesia me habla, no tengo interés de escuchar. Esto es el problema, ¿no, hermanos? El problema de la vida de creencia no es otra, sino que cuando nosotros no podemos oír bien la voz de Dios, cuando nosotros no aceptamos la guía de Dios, entonces es donde empieza el principio de nuestro problema en la vida espiritual. Entonces yo pienso que en el corazón de Dios estaba establecer la iglesia desde siempre. ¿Sí? Desde siempre Dios ha querido establecer su iglesia. Pero en el corazón nuestro, nosotros ¿qué queremos establecer? Cinismo nada más. Cada uno establecer su propio
ego, su yo, lo que yo pienso, lo que yo opino. El domingo pasado el pastor Juan nos habló acerca de una palabra que había dicho el apóstol Pablo. Dice que en el Señor, ¿sí?, todo es en el sí y en el amén. Así dijo el pastor, ¿no? Entonces, alguien leyendo esta palabra se confunde, ¿no? ¿Qué significa eso? En el sí, en el amén. Entonces, ya a veces puedo decir que sí, a veces puedo decir que no, o a veces tengo que decir siempre que sí. ¿O qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ah? Hermanos, no es que ustedes no pueden decir que no. Alguien puede decir que no. Pero ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está el camino que Dios nos quiere ofrecer? En el sí. ¿No es así? ¿Ustedes piensan también lo mismo o no? ¿Ah? Ya en el sí está la bendición de Dios. Cuando ustedes dicen sí, entonces Dios también dirá a ustedes sí. Cuando ustedes dicen no, entonces Dios, ¿cómo dirá a ustedes? No. No. ¿Ah? Por eso, cuando ustedes escuchen la voz de la iglesia, también la orden de la iglesia, piensen un poco más antes de responder, ¿sí? No solamente respondan de manera apresurada, sino que, yo la verdad no quiero, pero la iglesia me está diciendo, pensando un poco más arriba, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Más arriba, Jesús es la cabeza. Más arriba, Jesús es Dios mismo. Oh, Dios mío, no me di cuenta, Dios me estaba diciendo esto. Ahí ustedes podrán entender cuán rebeldes somos, cuán altaneros somos delante de Dios. Alguien dice que yo solamente sirvo a Dios, ¿sí? Alguien dice, yo solamente oigo la voz de Dios. ¿Cómo quiere oír la voz de Dios? Por medio del sonido, del viento. Dios le hablará a ustedes, específicamente a ustedes. Por el sueño les hablará a ustedes. Por algún animal les hablará a ustedes. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, el texto de la Biblia es la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, sino que inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así dijo el libro de Pedro. El apóstol Pedro explicó de esa manera. Pero nosotros hasta hoy hemos menospreciado realmente esta palabra, ¿no? Y también hemos visto a la iglesia. La iglesia es un lugar donde podemos divertirnos, pasar un buen tiempo, conversar, ¿no? Tener un ambiente grato. También es eso, pero no es el propósito por el cual Dios levanta la iglesia. Dios levantó la iglesia, estimados hermanos, para guiar a los salvos, para establecer también a los que sean también, dirigentes, ¿no? Ministros. No piensen ustedes, la iglesia es solamente una organización social, sino que es una organización espiritual. Dios había puesto para guiar nuestra vida. Piensen un poco ustedes. Cuando ustedes han hecho algunas cosas, ¿cómo había resultado? Cuando ustedes decidieron muchas veces, ¿cómo había surgido en sus vidas? Pero cuando ustedes prueben una vez, 2 veces, oyendo la voz de la iglesia, ustedes podrán ver algo muy particular. Antes de que se solucione algún problema, primero, oyendo la voz de la iglesia, verán cómo una mano invisible empieza a trabajar en la vida de ustedes. Preciosamente Dios empieza a obrar y ustedes tendrán el testimonio. Yo no tenía manera, pero cuando acepté la voz de Dios, la voz de la iglesia, cómo Dios empezó a obrar, empezó a cambiar el ambiente, la situación, y de repente estoy en esta posición tan favorable. Y luego ustedes podrán sentir, esto ha sido de Dios. Solamente por oír la voz de la iglesia ocurrió esto. Es un milagro. Es maravilloso. Entonces, hermanos, en esta parte, si nosotros aprendemos bien, podemos ser constantemente guiados, dirigidos, ¿no?, por el Señor, por su Santo Espíritu, por Jesucristo. Espero que ustedes también
aprendan a recibir la guía del Señor por medio de su iglesia. No ignoren la voz de la iglesia, no ignoren la voz de su siervo, porque creo que Dios está hablando directamente a nuestra vida. ¿Está bien? En esta tarde así vamos a terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha dado a su iglesia, nos ha dado sus siervos, nos ha dado su palabra, nos ha dado realmente las escrituras para que nosotros podamos caminar con su voluntad, con su proyecto. Espero que todos los hermanos, recibiendo la palabra de Dios, la palabra de la iglesia, la palabra de los siervos, en su corazón tengan realmente la decisión para caminar con esta voluntad, con esta dirección. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.